No hay peor crimen que arrebatarle la vida a un prójimo. Ahora, imagínate que este mismo hecho tan abominable sea de forma repetida, sistemática y premeditada sobre víctimas en su gran mayoría indefensas y desprevenidas. En este video, toca escudriñar en aquella historia de México que muchos no se atreven siquiera a mirar. Historias de verdaderos monstruos que se hicieron desafortunadamente famosos, no por sus logros, sino por sus atrocidades, desde épocas lejanas hasta incluso nuestros días. Por lo tanto, te pido discreción por respeto a las personas asesinadas, y si eres sensible, te pido que seas fuerte, porque si ignoramos la historia, corremos el riesgo de que se repita. Te presento a los 7 peores asesinos seriales de México. Corría el lejano año de 1846. Era el estado mexicano de Nuevo México, un lugar de enormes extensiones de territorio, donde la mayoría de las familias mexicanas vivían día a día el azote de la pobreza, la marginación y el abandono por parte de su gobierno, que todos sus recursos los destinaba a las grandes ciudades del sur. En ese México lleno de pobreza, vivía con su familia Felipe Nerio Espinosa Chávez, un hombre perfectamente común de la época, católico, analfabeta y dedicado enteramente al campo. Sin embargo, aquella vida tranquila se vio interrumpida por la llegada del ejército estadounidense en la invasión de la guerra Estados Unidos a México. Aquella familia pobre vivió en carne propia las atrocidades de aquella guerra. Un día, los soldados estadounidenses entraron a la casa de la familia Espinosa, violaron a las mujeres y mataron a todos los integrantes de la familia, a excepción de Felipe, que pudo sobrevivir porque no estaba en casa aquel fatídico día. Felipe, después de llegar a su casa y encontrar aquel hecho tan horrible, se convirtió en el primer asesino serial mexicano que se tenga registro. Un hombre con un odio visceral hacia los estadounidenses, que juró que se vengaría de ellos hasta las últimas consecuencias, y así fue. Felipe formó una pandilla de forajidos y asesinó sistemáticamente y sin ninguna razón a más de 32 estadounidenses inocentes. Su modus operandi, abriéndoles el pecho y sacándoles el corazón, justo como lo hacían sus antepasados aztecas. En una carta enviada al gobernador de Texas, Felipe Espinosa amenazaba con asesinar a 600 gringos, 100 por cada integrante de su familia, incluido el propio gobernador. Ante esta amenaza directa, el gobernador se reunió con los altos mandos militares para hallar un modo de detener a Felipe Espinosa. Se enviaron numerosos destacamentos de caballería, pero todas las búsquedas resultaron infructuosas. Temiendo que la amenaza se convirtiera en realidad y presa del pánico, el gobernador reclamó los servicios de un famoso cazarrecompensas de nombre Tom Tobin. Tobin se fue solo con otros 3 hombres a buscar el campamento de Felipe, y tras varios meses de búsqueda siguiéndole el rastro, por fin lo encontró asesinándolo posteriormente. Tiempo después, regresó con manos y las cabezas de Felipe y sus compañeros como muestra de su muerte. Como dato curioso, al cazarrecompensas le pagaron $10,000. Número 6. César Armando Librado Legorreta, alias El Coqueto, odiaba a las mujeres. En los momentos en que platicaba con la policía, les confesó su aversión por ellas y cómo comenzó su ola de crímenes que terminaron con la violación y posterior asesinato de por lo menos 6 mujeres en menos de 3 meses. Todo comenzó en sus días de secundaria, cuando él le mandó un recadito en un papel a una chica que le gustaba. En este, le pedía que fuera su novia. Ella, luego de recibir el mensaje, se levantó de su asiento y se colocó frente a la clase, anunciando a toda voz a sus compañeros el contenido del recado, y comenzando todos a burlarse de él. Tiempo después, los demás compañeros del colegio continuaron con las burlas. Luego, el apodado Coqueto se fue de su casa a los 15 años. Vagó por las calles viviendo como podía. La vida lo llevó a desempeñarse como chofer del microbús de la Ruta 2 que va del Metro Chapultepec a Valle Dorado. Y fue precisamente aquel oficio el que de alguna manera lo ayudó a perpetrar sus crímenes. Para cometer los asesinatos,
Primero le hacía la plática a una chica ganándose su confianza. Luego, una vez hecho esto, simulaba una descompostura de su vehículo. Bajaba a todos los pasajeros excepto a su nueva amiga, con la promesa de llevarla hasta donde fuera si lo esperaba, a que arreglara la falla de su vehículo. Sin embargo, después de esto, el muy canalla, antes de llegar al lugar, cambiaba de ruta hasta un paraje desolado. Posteriormente, violaba a la chica y la mataba. Para deshacerse de todos los cuerpos, los arrojaba siempre en el mismo lugar, el canal de aguas negras de Tlalnepantla. Tras varias denuncias y pruebas interpuestas por los familiares de las víctimas, el coqueto es detenido el 26 de febrero del 2012, pero aunque parezca increíble, se fuga de su detención arrancándose las esposas y aventándose desde el tercer piso de la casa de seguridad donde lo tenían. Luego de esconderse en la casa de su tío días después, es recapturado el 3 de marzo del 2012. Como sentencia final, fue condenado a 240 años de prisión, una de las penas más altas en la historia de México. Número 5. Era el 20 de septiembre de 1962. La policía entra en la habitación de un hotel en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México. En el interior, hallan el cadáver de una mujer totalmente desnuda, Julia González Trejo, sexoservidora que trabajaba en un bar cercano. Con este homicidio, eran ya 12 asesinatos de sexoservidoras con el mismo móvil, y con un detalle que los asociaba a un mismo asesino. Se podían leer las siguientes palabras escritas con un lápiz labial: Jack Mexicano, Reto a Cueto. Mario Alcalá Canchola tuvo un común denominador a lo largo de su vida, y este fue el fracaso. Siendo hijo de una familia humilde, nunca fue inteligente, siempre se le consideró un retrasado. Tampoco fue agraciado físicamente, y jamás había logrado algo significativo en su vida. Intentó ingresar al cuerpo de guardias presidenciales y fue rechazado. Después, trató de dedicarse al boxeo, pero jamás logró destacar debido a su falta de talento. Por último, entró a trabajar como policía preventivo, bajo el nombre falso de Fernando Ramírez Luna, porque su verdadero nombre no le gustaba. Por eso, había falsificado sus documentos. Pero después de un tiempo, fue despedido por la policía, tras ser acusado y hallado culpable de los cargos de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza durante los arrestos. Estuvo casado y tuvo varios hijos, pero su matrimonio fue tormentoso. Su esposa siempre decía que él se sentía superior a todo aquel que lo rodeaba. Sin oficio ni beneficio, se dedicaba a lo que podía. Y por las noches, era común verlo en los cabarets de la colonia Guerrero, y ahí fue donde contrataba los servicios de las sexoservidoras, llevándolas a hoteles cercanos, y donde las estrangulaba y robaba sus pertenencias. Como era ex policía, sabía cómo eludir a la ley, no dejando ninguna pista, ni ninguna huella dactilar, ni nada que lo delatara, y por lo tanto, pasó mucho tiempo en ser detenido. Sin embargo, el móvil de cómo lo atraparían sería un error que él mismo cometió, ya que sus crímenes se los platicaba a sus ex compañeros policías, narrándolos con lujo de detalle, pero como si fueran chismes de barrio. Ahí, los policías se dieron cuenta que ningún diario había publicado este tipo de hechos, y por fin dieron que él era el asesino. Al poco tiempo, fue detenido y confesó sus crímenes narrando cada detalle de estos. Al final, murió en la cárcel de Lecumberri y nunca mostró ningún signo de arrepentimiento. Se calcula que mató aproximadamente a 35 mujeres. Número 4. Francisco Guerrero Pérez, alias el Chalequero, fue el responsable del asesinato de al menos 50 sexoservidoras entre los años 1880 y 1888. Su modus operandi siempre fue el mismo. Contrataba los servicios sexuales de sexoservidoras del barrio de Peralvillo y justo después de concluir el acto, las asfixiaba y decapitaba, tirando sus cuerpos a la orilla del río Consulado. Durante estos 7 años, el Barba Azul, como también lo apodaban, actuó impunemente, ya que el gobierno de Porfirio Díaz prefería perseguir a enemigos políticos. Por lo tanto, no prestaba mucha atención a lo que sucedía en los barrios pobres. El Chalequero, mientras tanto, presumía sus crímenes a detalle con sus amigos en las pulquerías. Por lo tanto, todo el barrio sabía a lo que se dedicaba. Pero nadie se atrevía a delatarlo por medio de represalias, pero ya era muy tarde. Estos crímenes ya habían llamado la atención de periodistas de la época.
Pero lo que verdaderamente llevó a la detención del chalequero, que así lo apodaban porque siempre vestía elegante, con vistosos chalecos de cachemira, fue porque una de sus víctimas había logrado escapar tras darla por muerta, denunciándolo inmediatamente ante las autoridades. Esta misma mujer acompañó a los policías y señaló de forma directa al chalequero, que se encontraba en la pulquería Los Coyotes. Una vez capturado e iniciadas las investigaciones, muchas personas más declararon en su contra. A consecuencia de sus crímenes fue condenado a la pena de muerte, pero el mismo Porfirio Díaz revocó aquella sentencia, condenándolo solamente a 20 años de cárcel, mismos que solo cumplió un tiempo en la prisión de San Juan de Ulúa, Veracruz, ya que por un error administrativo lo dejaron libre meses después. El chalequero, ya de 68 años, volvió a la Ciudad de México y durante 4 años vivió en paz. Trabajó como velador en el templo de San José de Gracia. Sin embargo, una noche salió buscando relaciones sexuales, encontrando a una sexoservidora de casi 80 años. Juntos se dirigieron a un hotel del Río Consulado para concretar el acto, pero cuando se disponían a concretarlo, el chalequero perdió las ganas. La mujer molesta le gritó, lo insultó y le rasguñó la cara. Él, enfurecido, la golpeó, violó y le cortó la garganta. Esta vez la policía no tardó en encontrarlo, ya que un niño pastor de nombre José Rodríguez, que guiaba a su rebaño en las cercanías, observó todo tras un matorral. Además, varias mujeres lo habían visto mientras se limpiaba la sangre de las manos con el agua del río. La policía lo atrapó ese mismo día y un juez lo condenó a muerte. Esta vez, nadie intercedió por él. 4 meses antes de que se ejecutara su condena, el chalequero murió de una embolia en su celda de Lecumberri. Sus restos terminaron en la fosa común. Número 3. El nombre de Raúl Ociel Marroquín pasará a los anales de la historia no por ser un asesino serial, sino por la forma en que engañaba, torturaba y finalmente mataba a sus víctimas, todos ellos homosexuales. El sádico, como posteriormente sería conocido, es originario de Tampico, Tamaulipas. Desde pequeño fue maltratado por su padre, mismo que le inculcó el odio hacia los homosexuales, aunque pruebas psicológicas recientes comprobaron que ese odio derivaba de una propia homosexualidad reprimida. Ya de adolescente, el sádico ingresó al ejército mexicano, desertando 4 años después. Sin trabajo y sin oficio, se dedicó al robo con violencia, siendo prendido y condenado a 2 años de prisión. Tras salir, decidió ir a probar suerte en la Ciudad de México. Un día, conoció a Juan Enrique Madrid, entablando una amistad con él y platicando de su odio hacia los homosexuales. Al no encontrar trabajo, a ambos se les ocurrió la idea de secuestrar homosexuales y pedir rescate por ellos y así percibir un recurso económico. A partir de ese día, su modus operandi siempre fue el mismo. El sádico asistía a bares gays de la zona rosa. Ahí solo esperaba a ser abordado por hombres. Él les coqueteaba e investigaba su situación financiera por medio de la conversación. Si los hombres eran solventes, los llevaba a su departamento, donde los esperaba su cómplice, Juan Enrique Madrid. Ahí ambos torturaban de forma abominable a sus pobres víctimas, mientras pedían el rescate por ellos. Cuando los familiares por fin pagaban el rescate, el sádico y su cómplice finalmente asesinaban a sus víctimas, asfixiándolos una y otra vez hasta matarlos, y posteriormente descuartizarlos. Así, estos hombres asesinaron a por lo menos 6 personas entre el año 2002 y 2003. Al final, cuando el sádico se disponía a cobrar el rescate de su última víctima, la policía logró capturarlo, y en una de sus declaraciones él dijo que no sentía ningún remordimiento por lo que hizo, ya que según él le hacía un bien a la sociedad al eliminar a esas personas, y que si estuviera en libertad lo volvería a hacer sin dudarlo, solo que sería más cuidadoso para que no lo volvieran a atrapar. Fue condenado a 147 años de prisión. Su cómplice fue aprehendido años después y fue condenado a 128 años. Número 2. Era la Ciudad de México a finales de los años 90. Una persona vestida de rojo toca la puerta de la vivienda de una anciana de más de 80 años. Ella pregunta, ¿quién es? La persona contesta amablemente, y la anciana, al reconocer su voz, le abre la puerta y la hace pasar a su domicilio. Tiempo después, la policía encuentra a esta misma anciana muerta en su propia casa. Su causa de muerte, estrangulamiento y múltiples heridas en el tórax hechas por un cuchillo Ranger militar. A partir de entonces,
y al pasar de los años, sumaron más de 48 asesinatos con este mismo modus operandi. Pero, a finales del año 2003, los últimos homicidios se suscitaron de forma más repentina y continua. Tanto las autoridades como la población estaban en alerta máxima y buscaban al asesino de viejitas. Al principio, las autoridades creían que se trataba de un hombre vestido de mujer. Luego, supusieron que eran dos personas que cometían los crímenes. Hasta que un día, Juana Barraza San Pedro, ex luchadora de profesión y vendedora ambulante, entró como varias veces lo había hecho al domicilio de una anciana de nombre Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años, haciéndose pasar como trabajadora social. Juana Barraza, al percatarse que estaba sola la anciana, sin más ni más, sacó su estetoscopio y violentamente envolvió el frágil cuello de la anciana, estrangulándola. Después, sacó su cuchillo y dándole 7 puñaladas mortales, le quitó la vida. Pero lo que Juana Barraza no sabía es que había alguien en el domicilio, mismo que llamó inmediatamente a las autoridades. Al salir de aquella casa, Juana Barraza fue aprehendida inmediatamente por la policía, y en ese momento se supo que el asesino de ancianas era una mujer. La prensa sensacionalista la llamó la Mataviejitas. En sus declaraciones, la Mataviejitas aseguró que sus crímenes los hacía porque las señoras le recordaban a su madre, misma que desde pequeña la maltrató y vendió con los hombres por unas cervezas, y nunca sintió remordimiento alguno por todos los asesinatos que cometió. Finalmente a Juana Barraza se le imputaron otros 17 homicidios, teniendo como consecuencia una sentencia histórica en el país de 754 años de cárcel, sin derecho alguno a una reducción. Número 1. Estás por conocer al peor asesino serial mexicano de todos los tiempos. Pero antes, tengo que advertirte que guardes respeto y discreción, porque las crueles y horrorosas formas de homicidio de la siguiente historia 100% real queda muy lejos de cualquier otro crimen cometido, ya sea en la ciencia ficción o en la vida real. Felicita Sánchez Aguillón nació en una zona rural del estado de Veracruz en 1890. Se desconocen los detalles de su infancia. Lo poco que se sabe es que siempre fue rechazada y maltratada por su madre. Esto desencadenaría la psicopatología que marcaría su futuro modus operandi, un rechazo patológico hacia la maternidad y todo lo relacionado con esta. Desde pequeña tuvo un comportamiento perverso que se expresaba en una sádica crueldad hacia los animales. Disfrutaba en especial envenenando a perros y gatitos callejeros. Aquella niña creció y estudió enfermería, graduándose como enfermera en la década de 1900. Ahí conoció a un hombre de poco carácter llamado Carlos y procrearon unas gemelas, mismas que Felicitas, debido a su odio por la maternidad, rechazó inmediatamente, vendiéndolas al mejor postor, esto provocando su divorcio. Ya nuevamente soltera, Felicitas decidió trasladarse a la Ciudad de México, donde rentaría un departamento en un multifamiliar de la colonia Roma. Felicitas estableció en este departamento un negocio, atendiendo partos. Pero pronto, su actividad cambió y en lugar de traer niños al mundo, practicaba abortos a mujeres adineradas de toda la ciudad. Los vecinos pronto empezaron a percatarse de que las cañerías del edificio se tapaban con mucha frecuencia. Y además, en ciertas ocasiones, pudieron percatarse de que del departamento de Felicitas salía un extraño humo negro con un olor muy desagradable. Felicitas, de horrible aspecto y de carácter muy fuerte, siempre se limitó a decirle a los vecinos que no se metieran en sus asuntos. Al final, solo se limitó a contratar a un plomero de su confianza para arreglar las tuberías. Pronto el negocio de Felicitas prosperó, practicando abortos a damas de la más alta sociedad mexicana, no importando su etapa gestacional. Ahí fue cuando su negocio evolucionó a traficante de infantes, ya que empezó a vender niños recién nacidos que sobrevivían. Tiempo después, empezó a traficar también con niños que compraba de madres que por una u otra razón le vendían a sus hijos, bajo la promesa de que los colocaría en una buena casa. No pasó mucho tiempo para que Felicitas, llevada por su aversión por la maternidad, volcara todos esos sentimientos de odio hacia los inocentes bebés.
Aquellas indefensas criaturas que por alguna u otra razón Felicitas no podía vender, los comenzó a matar de la forma más horrorosa que te puedas imaginar. Por respeto a aquellos angelitos, no hablaré de cómo los asesinaba. Si gustas, en la descripción dejo enlaces para que te informes, pero te advierto, será bajo tu propio riesgo. El 8 de abril de 1941, la alcantarilla del edificio donde vivía Felicitas se tapó. En el primer piso había una tienda de abarrotes. El dueño, llamado Francisco Páez, mandó naturalmente llamar a un plomero y a unos albañiles para destapar el drenaje. Cuando levantaron el piso del negocio para acceder a la cloaca, se llevaron el susto de sus vidas. En la alcantarilla había un enorme tapón de carne putrefacta, compuesto de manitas, piernitas y diversas partes de bebés, además de gasas y algodones ensangrentados, que despedían un olor insoportable. La policía llegó casi de inmediato, apenas si podían creer lo que veían. No fue difícil saber por la información de los vecinos el posible origen de esta atrocidad. Cuando ingresaron al departamento de Felicitas, hallaron diversos cráneos de bebés, además de su ropita, y un altar lleno de cuchillos y agujas. Sin embargo, la asesina no se encontraba. Rápidamente se montó un operativo en la ciudad, el cual rindió fruto tiempo después, ya que Felicitas fue atrapada cuando se disponía a escapar de la ciudad. La trituradora de angelitos, como la llamó la prensa de esos días, fue recluida en prisión y aislada de las demás internas, debido a que fue catalogada como de alta peligrosidad. Tiempo después, y por increíble que parezca, las clientas pudientes de Felicitas contrataron a un corrupto abogado que amenazó a los altos funcionarios que ellos iban a revelar la lista de clientas y de esposas de importantes figuras de la política de ese entonces si no sacaban de la cárcel a Felicitas. Y así, en una evidente muestra de corrupción y una serie de irregularidades, permitieron que la asesina de niños saliera libre tan solo en 3 meses. Felicitas, tras salir de prisión, sabía que todo había terminado. Ya no podría seguir con su holgado estilo de vida. De hecho, por su fama, la mayoría de personas en la ciudad que la conocían, al verla la insultaban y la escupían. Y así, el 16 de junio de 1941, se suicidó con una sobredosis de sedantes. A este abominable ser se le atribuyen la muerte de al menos 150 bebés entre 1 día y 2 meses de nacidos.